es amor. Y esa, aunque a veces nos cuesta entender la diferencia, nosotros tenemos que entender que nosotros también hemos recibido la naturaleza de Dios por medio de su Espíritu Santo. La Biblia dice en Romanos 5:5 de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que nosotros podemos amar de la misma forma en que Dios ama, incondicionalmente, de una manera paciente, de una manera como Dios lo hace, generosamente, dando. Y esa es la motivación principal que Dios tiene para venir, para hacer lo necesario y salvarnos, ¿cierto? Porque Dios es Dios. Él puede seguir su creación, Él puede seguir creando mundos, puede seguir creando civilizaciones, puede hacer lo que quiera y olvidarse de nosotros, ¿cierto? Pero su amor, su esencia, le impide hacerlo y por eso el Señor nos busca y nos salva. Entonces, la motivación de Dios es el amor y el medio que Él usa, el medio que Él utiliza es la gracia. Y la gracia también es un aspecto que a veces creemos que lo entendemos y a veces no lo entendemos realmente. Entonces, tengo la motivación de Dios, tengo el medio de Dios y espero la próxima semana, si el Señor lo permite, hablarles acerca de la forma en que Dios nos da la salvación. La gracia de Dios. Vamos a ilustrarla en Tito capítulo 2, versículo 1 al 14. Tito, el capítulo 2, versículo 1 al 14. Tito 2, versículo 11 al 14 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y Pablo termina en versículo 15, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. ¿Ya? Entonces tenemos la base del estudio y yo recuerdo que cuando comencé a venir a esta iglesia, al templo antiguo de madera, había una mampara en la entrada y ahí Pastor Dimitri había puesto este versículo que dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ese era el versículo que uno llegaba al templo y lo primero que veía era ese versículo. Entonces, creo que la gracia del Señor es fundamental en nuestra vida porque la salvación no es posible sin la gracia de Dios. Y la vida espiritual, o sea, vivir como cristiano, vivir como Dios nos demanda, tampoco es posible sin la gracia de Dios. Entonces ahí en 2 Corintios 6 dice que no dejemos de recibir la gracia de Dios. O sea, dice, voy a buscarlo mejor porque 2 Corintios 6 de repente se me confunden los versículos. 6:1 dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, y eso en realidad es lo que somos todos nosotros, los pastores, las personas que enseñan, maestros de escuela dominical, directores de música, todos los que trabajamos en la obra del Señor, lo que estamos haciendo es servir, somos colaboradores de Dios, no somos impositores de la voluntad del Señor. Nosotros no podemos forzar a nadie a hacer lo que Dios quiere, nosotros simplemente tenemos que exhortar, animar a las personas a hacer la voluntad de Dios. Dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también
a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No recibáis en vano. O sea, la gracia de Dios está disponible para nosotros, no solamente para salvación, sino para santificación o para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Nosotros nos miramos a nosotros mismos y pensamos que somos incapaces de vivir de una manera santa, pero la gracia de Dios está disponible ahí a nuestro alcance. ¿Se entiende? La gracia de Dios se recibe por buscar la gracia de Dios. Eso, Génesis 6:8 dice, y Noé halló gracia a los ojos de Jehová. Halló gracia. ¿Halló gracia por qué? Porque la buscó. ¿Me entiendes? Nadie halla algo sin buscarlo. Yo voy a buscar la gracia. No puedo vivir la vida cristiana, no tengo la fuerza, no tengo la capacidad, no tengo la inteligencia, no tengo lo necesario, pero Dios me lo otorga por su gracia. Pablo dice en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, refiriéndose a los apóstoles. La gracia de Dios no significa de que yo me siento a esperar, ¿cierto? Bueno, Dios me va a cambiar. Dios va a cambiar mi mente, Dios va a cambiar mis hábitos. No, ¿entiendes? Pablo recibe la gracia, pero dice, yo he trabajado más que todos ellos, porque la gracia de Dios es poderosa en su vida. Él está continuamente buscando la gracia del Señor. Yo me acuerdo de la última vez que fui a casa de Marcela, ¿cierto? La Marcela, llegué y estaba Juan Luis, y Juan Luis me recibió muy contento. Pasa, qué bueno, pasa, pastor Marcela. ¿Dónde está Marcela? ¿Y dónde está Marcela? ¿Dónde estaba Marcela? Estaba orando. Estaba orando porque habían llegado bien, ¿cierto? ¿Me entiendes? ¿Por qué las personas reciben la gracia de Dios? ¿Por qué? Porque la buscan. ¿Me entiendes? Porque la buscan. ¿Entiendes? Nosotros vemos destruidas nuestras vidas porque no buscamos la gracia del Señor. Nosotros nos vemos arruinados porque no buscamos la gracia del Señor. Seguimos intentando superarnos por nuestras propias fuerzas y no lo vamos a lograr. Nos vamos a quebrar. Somos vasos de barro y nos vamos a quebrar. Necesitamos la gracia del Señor, utilizarla, buscarla cada día para que la gracia sea abundante en nuestras vidas. ¿Ya? Entonces, siempre que estamos leyendo las cartas del apóstol Pablo, vamos a darnos cuenta de que la gracia del Señor siempre está siendo mencionada en cualquier aspecto, ¿entiendes? Porque, como decía antes, la vida espiritual no se puede vivir sin la gracia del Señor. La definición clásica es la mejor. La gracia de Dios es su favor inmerecido hacia alguien que no lo merece, ¿cierto? Yo he recibido la gracia del Señor para ser salvo, para ser esposo, para ser padre, para ser pastor. La gracia del Señor, o sea, se manifiesta en mi vida. Yo creo que lo mismo puedes decir tú, ¿cierto? Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Ya? Entonces, lo que significa la gracia de Dios, y yo creo que tenemos ahí unas láminas, ¿cierto? Que estamos viendo, espero, ahí. Y la número 1, ¿cierto? O la segunda lámina sería la definición fundamental de la gracia. La gracia de Dios es su favor inmerecido, lo que significa que Dios nos otorga bendición y favor aunque merecemos su juicio, ¿cierto? E ira. En contraste, el mundo en que nosotros vivimos opera por un sistema de méritos. ¿Me entiendes? Si tú eres buen estudiante, vas a recibir buenas calificaciones.
Si tú eres un buen trabajador, vas a recibir buenas calificaciones también como trabajador, ¿cierto? Entonces uno nace en este mundo y todo lo que ve por delante es mérito. Tienes que trabajar, esforzarte, tienes que lograr las cosas, tienes que superarte a ti mismo y tú dices, eso es lo que yo tengo que hacer, ¿cierto? La gracia, por el contrario, nos da lo que nosotros no tenemos y lo que nosotros no merecemos. ¿Entiendes? Entonces a veces llegamos a la obra del Señor, llegamos a la familia de Dios y nosotros venimos con esta mentalidad. Tengo que esforzarme, tengo que sufrir, tengo que luchar, tengo que transpirar en esto para lograrlo. ¿Entiendes? Y tratamos de ser buenos cristianos, tratamos de ser santos, tratamos de ser inteligentes, sabios. ¿Y qué pasa? Por lo menos en mi caso, fracasamos miserablemente. ¿Ya? Y es porque estamos esforzándonos por lo que hemos aprendido del mundo, esforzándonos para tener mérito, merecimiento. Hay el sistema católico, por ejemplo, es un sistema de obras, ¿cierto? Las personas se salvan por buenas obras. Las personas van al cielo por sus buenas obras. Si tú le preguntas incluso en la calle a personas que ni siquiera van a la iglesia, es decir, ¿cómo uno puede llegar al cielo? Es decir, tienes que ser una buena persona, ¿cierto? Y Jesús dijo que no hay ninguno bueno, ¿cierto? Sino solo Dios. Entonces, significa de que nadie puede ir al cielo, de acuerdo a las palabras del Señor, porque por las obras de la ley ninguna persona será justificada. ¿Ya? Bueno, aquí hay dos malentendidos y ahí le quería pedir a hermano Josué, por favor, que nos muestre una lámina. Lo encontré muy bueno, eso no lo hice yo, lo hizo la IA. Hay dos malentendidos peligrosos de la gracia. La gracia pura es distorsionada por dos extremos. El malentendido, el legalismo, el sistema de mérito, ¿cierto? Lo que se conoce en la vida religiosa como legalismo significa que una persona se esfuerza para ganar la espiritualidad. ¿Entiende? O sea, si ustedes se dan cuenta, una iglesia legalista, toda la gente se viste de cierta manera, actúa de cierta manera, porque a la casa del Señor tú no puedes ir de cualquier forma. Entonces tienes que esforzarte, ¿cierto? Tienes que parecer espiritual. No importa que por dentro seas nada, ¿cierto? Pero por fuera tienes que parecer espiritual. Entonces muchas veces nosotros cuando caemos en el sistema legalista, nosotros estamos más enfocados en lo exterior, en la apariencia, que en lo interior, que la esencia. ¿Se entiende? Entonces pensamos que si tenemos una buena presentación somos espirituales, no importa que por dentro seamos envidiosos, amargados, negativos, malintencionados, decimos, no, pero es que yo me veo espiritual. ¿Ya? Entonces, en lo que Dios quiere es que nuestro interior cambie y nuestro interior afecte lo exterior. ¿Entiendes? Desde el corazón hacia afuera, lo que uno es. ¿Cierto? Cuando decimos que Dios es amor, Dios quiere que nosotros seamos nuevas criaturas. Seamos, no parezcamos o imitemos o parezcamos ser nuevas criaturas, sino que realmente lo seamos. Entonces, el malentendido, el legalismo, es un sistema de méritos. El concepto erróneo, creer que la salvación se logra por las obras más que la obra de Cristo. ¿Ya? Si usted, como le mencionaba antes, la Iglesia Católica y otras denominaciones no católicas, por ejemplo, los Testigos de Jehová, también funcionan por un sistema de obras. Los Testigos de Jehová no predican por amor, predican para ganar su salvación. Esa es su motivación. Ellos creen que todas las personas van a morir y el Señor solamente va a despertar a los elegidos. Y entonces dice, yo no tengo idea si voy a ser salvo o no, pero estoy esforzándome para ser recibido por el Señor. Por eso predico y ando todos los días predicando la palabra de Dios o el reino, como predican ellos. Entonces, si usted piensa en los católicos incluso después de la muerte
de acuerdo a la doctrina católica, las personas van al purgatorio porque no han llegado, ¿cierto?, al nivel de ser tan buenos como para ir directamente al cielo. Por lo tanto, van a este lugar que inventaron, como este limbo, donde las personas esperan ser mejores. Incluso después de la muerte van a ser mejores. Eso no sé de dónde sale, pero durante un tiempo van a estar ahí hasta que se rediman y finalmente puedan ingresar al cielo por sus buenas obras. Y eso no es posible, ¿cierto? Eso es una falsedad, ¿cierto? No es real. Ahora, la base de la distorsión asume que la salvación requiere mérito personal, ser una buena persona o seguir las reglas o los dogmas de alguna religión para llegar a ser aceptable delante del Señor. Nosotros somos aceptados por la gracia de Dios. Ninguno de nosotros merece lo que el Señor nos ha dado. Entonces recibimos la gracia del Señor. El segundo malentendido, y eso quizás tiene que ver más con nosotros, o sea, hablamos de los católicos, los testigos de Jehová y hablamos de muchas otras denominaciones, pero nosotros también tenemos problemas, ¿ya? Y los problemas que nosotros tenemos que ver es que la gracia de Dios la podemos confundir con libertinaje. Y sé que esta palabra libertinaje se asocia a una persona que vive de una forma inmoral, ¿cierto? Pero en realidad libertinaje es una persona que no tiene reglas, es una persona que es libre, que hace lo que quiere. ¿Me entiendes? Entonces, no entendamos que la gracia del Señor para nuestras vidas, si Dios me salva, si Dios me perdona por su gracia, si Dios me sostiene por su gracia, no significa de que yo pueda hacer lo que se me ocurra. ¿Se entiende? Ese es un error, es un malentendido. Creemos que la gracia es realmente un permiso para pecar. Y eso no es así. ¿Ya? Si yo peco, si yo desobedezco los mandamientos del Señor, las consecuencias naturales es que voy a ver mi vida corrompida y probablemente voy a sufrir muchas situaciones difíciles que no necesito vivir. ¿Me entiendes? Yo no necesito experimentar esas cosas. Entonces, el concepto erróneo es creer que la gracia de Dios es una vía libre o permiso para vivir de forma descuidada o pecaminosa sin consecuencias. Eso es un error. La Biblia es muy clara en Gálatas capítulo 6, donde dice que no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Entonces nosotros tenemos que sembrar para el Espíritu. O sea, vivir una vida de acuerdo a la palabra del Señor, ¿cierto? ¿Y cuál es la base de la distorsión? Es este mantra, como dice, un mantra es como un rosario, ¿cierto? Es como repetir una frase que te da una idea, un principio, y las personas que se les dice, hermano, usted tiene que vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor, porque la gracia no es un pasaje para vivir de forma libertina. Esa persona dice, no, pero yo soy salvo por gracia. ¿Ya? Soy salvo por gracia, entonces yo no estoy bajo la ley. Pero ¿qué dice Pablo? Yo no estoy bajo la ley, pero estoy bajo la ley de Cristo. ¿Cierto? Eso lo dice, todos podemos reconocer. Y la ley de Cristo es amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿cierto? Con todo el corazón, con toda la mente, con toda tu fuerza, y amar a tu prójimo como te amas a ti mismo, ¿cierto? Esa es la ley de Cristo. Entonces, una persona puede decir, estoy bajo la gracia, no bajo la ley, para justificar su desobediencia, y eso es un gran error, ¿cierto? Porque una persona que vive de esa manera, que dice, bueno, no me importa lo que Dios piense, yo voy a vivir, voy a tomar mis decisiones a mi manera, y eso va a traer consecuencias, buenas o malas. Hoy día es un día de elecciones, ¿cierto? A mí me habría gustado poder crear ¿cómo se llama? Una caja de votaciones y haber puesto
yo elijo estar en la casa del Señor. Haber elegido, ¿cierto? Elegir estar acá. Bueno, bien, continuamos adelante. Hay tres acciones claras que se nos muestran en este pasaje que hemos leído. Tres acciones claves. Y en primer lugar, vamos a tener que recordar aquí Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito 2:11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En primer lugar, la gracia de Dios nos salva. ¿Ya? Lo primero que ocurre es que la gracia de Dios es lo que salva a todas las personas. La gracia de Dios está disponible para salvación a todos los hombres. ¿Entiendes? Eso significa las personas dentro de tu familia. Eso significa las personas en tu ambiente normal, la persona del almacén, la persona de tu vecino, las personas que tú conoces, con las personas con quienes tú tratas o tratamos, todos nosotros. Nosotros somos responsables. Podríamos pensar una cosa, de que Dios no hace nada por casualidad. No sé si usted cree eso. Yo creo que Dios es un Dios de un plan. Tiene un plan siempre preparado para todos nosotros. Ninguno llega a este lugar para ser salvo en esta iglesia, habiendo tantas iglesias por todas partes, por casualidad. Dios tiene un plan con tu vida. Y ese plan también tiene que ver con la familia que tienes, con el lugar donde vives, la profesión que tú desarrollas, tu oficio, lo que sea, las personas con que tú te relaciones, que puede decir que tú eres el testimonio de Dios para esas personas. ¿Se entiende? Yo comprendo, ¿cierto?, que nosotros estamos tratando de alcanzar, ganar el mundo, ¿no? Pero entiende una cosa, nosotros tenemos algo que es superior a cualquier cosa en este mundo. Cualquier cosa. Cualquier logro, tú puedes llegar a ser el cantante más famoso, el artista más famoso, lo que sea. ¿Me entiendes? Tú puedes llegar a esas cosas, pero ninguna de esas cosas se compara con el plan que Dios tiene para tu vida. Y el plan es que tú seas sal y luz sobre la tierra. ¿Me entiendes? Porque las cosas que nosotros logremos en esta vida terrenal se van a quedar acá. Pero que las cosas que tú has invertido en el reino de Dios te van a acompañar en la vida eterna. ¿Entiendes? Tú vas a decir, pucha, no me puedo llevar mi camioneta, mi Honda Civic, no me lo puedo llevar, ¿qué voy a hacer? No me los puedo llevar. Se van a quedar acá. Y otras personas los van a recibir, otras personas los van a usar y quizás qué uso le van a dar, ¿cierto? Otras personas los van a usar. No tenga esa idea que esto es para siempre, hermano. Es triste ver cuando hay personas que mueren y sus descendientes toman todo, lo echan a la basura, lo que no les sirve lo echan a la basura o lo venden y venden aquellas cosas por las que tú transpiraste, sangraste, ¿cierto? Y esas cosas se van. Entonces, si nosotros somos creyentes en el Señor, nuestra vida debe estar invertida en Dios, invertida en el Señor, invertida en buscar la salvación, el crecimiento, el desarrollo de otros cristianos que nos ayuden a alcanzar a otros. ¿Me entiendes? En esto estamos todos involucrados. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros somos parte del mismo barrio, nosotros vamos a los mismos almacenes, hablamos con las mismas personas, con los mismos vecinos, entonces todos juntos formamos el testimonio de Dios en esta iglesia. Yo no tengo idea cómo la gente de alrededor nos conoce, si nos conocen por bien o mal, no sé. Ustedes que viven, los que viven alrededor, podrán saber, por decir, oye, ese pastor es un sinvergüenza, ese pastor es un ladrón. No sé qué dirán. No sé qué dirán, ¿cierto?
Pero todos nosotros compartimos esto, compartimos la responsabilidad. Si yo defraudo, si yo hago algo inmoral, si yo hago algo deshonesto, yo te defraudo a ti y defraudo el testimonio del Señor. Si tú haces lo mismo conmigo, ¿cierto? Defraudas al pastor, defraudas el testimonio de la iglesia y finalmente no tenemos ninguna influencia en la sociedad en que vivimos. Entonces, tenemos que vivir vidas distintas, ¿cierto? La gracia de Dios es para todas las personas, para todas las personas. Esta es una oferta universal. La salvación se ofrece a todos los hombres, a toda clase de personas. No hay diferencia. Usted no piense que una persona que anda en la calle no es digna de la salvación, o una persona que está en una oficina, en un puesto muy importante, esa persona tampoco se le puede hablar porque están elevados. Pablo hablaba con reyes, hablaba con gente muy importante y aunque le temblaban las piernas, como dice en 1 Corintios, él cumplía con el testimonio del Señor. ¿Entiendes? Entonces nosotros también debemos ver a la gente a nuestro alrededor como dignos de la salvación. Entonces, sin importar quiénes sean esclavos o grandes pecadores, esas personas necesitan también escuchar acerca de Cristo. Pero para que una persona reciba esta oferta de la salvación, primero tiene que reconocer que está perdido. Yo recuerdo que hace mucho tiempo atrás andábamos en los bosques allá en Laguna Verde y yo tengo seguridad, me imagino, de que fui a buscar algo y me alejé parece que mi hija y mi señora andaban en otro lado y de repente me desoriento. Sinceramente me desorienté completamente, no sabía dónde estaba el camino. Ya dije yo, si para allá el camino, y de repente llego y un tremendo montón de zarzamoras, pero si este era el camino, y ahora está cerrado. Y comencé a dar vueltas y estaba completamente perdido. Yo que me imagino que me manejo bien y estaba completamente perdido. Así que comencé a gritar, a escuchar, para hacer que me escuchaban. Y pasó un buen rato y ya estaba perdiendo la esperanza cuando veo que ellas vienen caminando por otro lado. Venían de lo más tranquilo y yo completamente perdido. Ahora, si uno no reconoce que está perdido, no puede recibir la salvación. La salvación está disponible, pero la persona tiene que reconocer que está perdido y que necesita un Salvador. A veces nuestro orgullo nos lleva a vivir una vida lejos del Señor y no somos capaces de reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. ¿Ya? Entonces, no sé si segunda o tercera lámina dice, la gracia de Dios nos enseña algo parecido. Tito capítulo 2, versículo 12. Tito 2:12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios, hermanos, nos instruye o nos enseña. Y aprender o ser instruido es un proceso continuo que moldea nuestras vidas. Nunca vamos a llegar al punto donde ya sabemos todo. ¿Me entiendes? Uno se puede graduar de la escuela, de la universidad, pero de la vida espiritual no te puedes graduar hasta el final. Tú siempre tienes que estar dispuesto a aprender. Y la gracia de Dios nos enseña. Primero nos enseña, como dice el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿cierto? Primeramente nos enseña a renunciar o a rechazar la impiedad.
La impiedad es la falta de espiritualidad. La falta de espiritualidad. Yo creo que usted ha escuchado de que muchos de los papas se llaman Pío, Pío XII, Pío no sé cuánto, Pío, ¿cierto? Y este Pío significa piadoso, ¿ya? Por eso tiene ese nombre, piadoso, son piadosos no sé cuánto, ¿ya? Y la Biblia nos enseña que nosotros debemos renunciar a la impiedad. Y la impiedad es la falta de Dios en nuestras vidas. La falta de Dios. ¿Cuán presente está Dios en tu vida? ¿Cuán presente? Te hablaba del ejemplo, ¿cierto?, de Marcela. Marcela llegando de esta situación que viene del médico y el médico le dice, bueno, buenas noticias. Y lo primero que llega a su casa, lo primero que llega es a orar. Eso significa tener una vida piadosa. Significa que nosotros buscamos a Dios en todo momento. No solamente para pedir cosas, sino también para agradecer. Para decirle, Señor, gracias. Gracias por estas buenas noticias porque he estado tan angustiado, he estado tan desesperado, Señor. Gracias porque tú estás obrando, ¿entiendes? Entonces, la gracia de Dios nos enseña primeramente a rechazar la impiedad, ¿me entiendes? A no vivir una vida secular en nuestras familias, que Dios no esté presente. Eso es impiedad. Aun cuando nosotros seamos creyentes, nosotros podemos ser impíos en nuestra forma de comportarnos. ¿Se entiende? No sé, me explico, estoy hablando un idioma raro, pero nuestra forma de comportarnos debe ser piadosa de verdad. ¿Me entiende? Orar es importante. Buscar a Dios sinceramente es importante. Agradecer a Dios es importante. Una de las cosas que uno aprende en el discipulado es no buscar a Dios solamente cuando lo necesitas. Porque así como no nos gusta a nosotros esas personas que solamente nos buscan cuando tienen algún problema y dicen, por favor, me puedes ayudar, me puedes prestar plata, me puedes ayudar con esta otra cosa, pero no te buscan cuando no tienen problemas. Y para uno es desagradable, ¿cierto? Pero para Dios es lo mismo. ¿Me entiendes? Si nosotros lo usamos a Él solamente cuando estamos en problemas, pero nos olvidamos de Él cuando las cosas nos van bien, entonces Dios dice, ¿qué clase de relación es esta que tenemos, cierto? Dice versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, dos cosas que tenemos que renunciar es la impiedad y los deseos mundanos. Los deseos mundanos, ¿cierto? ¿Cuál es la perspectiva de nuestra vida? ¿Cierto? Otra vez decir, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones minan ni hurtan. ¿Entiendes? Nosotros tenemos que hacernos tesoros en el cielo, renunciar a lo mundano, ¿ya? Pablo dice, haced morir lo terrenal en vosotros, ¿cierto? Y ahí eso dice en Colosenses 3:5, haced morir lo terrenal en vosotros, y empieza a explicar lo que significa esto. 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Ya? Usted va a encontrar iglesias donde le van a enseñar sobre la prosperidad. Y decir, hermano, usted tiene que ofrendar y usted tiene que presentar al Señor su ofrenda para que el Señor lo prospere y usted pueda tener una vida llena de bienes.
¿Qué dice la Biblia? Que la codicia o la avaricia son idolatría. Idolatría. ¿Entiendes? Usan el nombre de Dios. Pero a veces nosotros también, nuestra perspectiva es completamente mundana, completamente basada en lo terrenal, lo material y no en lo espiritual. ¿Entiendes? Y eso es un error, ¿cierto? Como dice el Señor, la gracia del Señor nos ha sido dada para que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Entiendes? Eso es lo que el Señor nos enseña. La gracia, mira, sobriamente, hacia uno mismo, con dominio propio. Todos nosotros tenemos impulsos, ¿cierto? Impulsos buenos, impulsos malos. Yo quisiera siempre tener impulsos buenos, tener una mentalidad espiritual. Desgraciadamente tengo una naturaleza pecaminosa que me impulsa hacia lo malo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo? Desarrollar en mi vida dominio propio. Dominio propio. Santiago nos dice en capítulo 3 que aquel que es capaz de controlar su lengua es capaz de controlar, ¿qué cosa? Todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Si tú eres capaz de controlar este pequeño miembro que está aquí, habla y dice muchas cosas, ¿cierto? Vas a ser capaz de controlar todo tu cuerpo. Y la Biblia nos enseña que nosotros debemos primeramente tener un testimonio hacia nosotros mismos. Tú sabes quién eres y tú sabes lo que haces en la intimidad. Ese es un testimonio hacia ti. Y la Biblia enseña, la gracia de Dios enseña que nosotros debemos vivir sobriamente, controladamente, no controlado por impulsos o deseos carnales. En segundo lugar, dice que debemos tener una vida justa. Y esta vida justa es hacia los demás, con integridad y rectitud en el trato con otras personas. O sea, yo tengo que ver cómo me comporto, ¿cierto?, a mi alrededor, ¿cierto?, con las personas. ¿Cómo es mi trato con las personas? Qué lindo el testimonio de la Pati, me gustó mucho. ¿Sabes por qué me gusta? Más que nada porque la esposa es el primer testigo que tiene un hombre. Es la persona que te conoce completamente. ¿Me entiendes? Por eso Jesús dijo que era, ¿cómo decir? Nadie puede ser profeta en su propia tierra, ni entre los suyos. Porque los suyos lo conocen. ¿Me entiendes? Y cuando tu esposa te acusa, estás perdido. Pero cuando tu esposa te afirma, tú tienes poder para conquistar la tierra. ¿Entiendes? Ella es el primer testigo. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos comportamos? Por la gracia de Dios, nos comportamos sobriamente, justamente hacia los demás y piadosamente, también dice el versículo 12, hacia Dios, con devoción y santidad de corazón, con temor de Dios y amor al Señor. ¿Entiendes? Entonces, bueno, ahora la cuarta, me parece, la cuarta lámina, hermano, por favor. La gracia de Dios nos motiva y nos capacita. Vamos a ver los versículos 13 y 14. Tito 2, 13 y 14 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Ya? Este versículo, estos dos versículos, miran en dos direcciones. Hacia el futuro, ¿cierto?
aguardando la esperanza bienaventurada en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primero miramos hacia el futuro. Un día nuestro gran Dios se va a manifestar. Él va a venir por su iglesia y Él va a venir a traer justicia a esta tierra. Él va a venir a imponer. Vino primero, los miércoles estamos viendo el reino de Dios, ¿cierto? En Mateo. Él vino a ofrecer el reino. Ahora la segunda vez va a venir a imponer el reino por la fuerza. ¿Ya? Y nadie va a poder decir que no. Y el Señor va a gobernar la tierra por 1000 años. Ahora, eso debiera a nosotros motivarnos para vivir una vida santa, ¿cierto? Como dice 2 de Pedro capítulo 3, 2 de Pedro capítulo 3 dice, perdón. El versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? O sea, es una exclamación. Si ustedes dicen, esto lo dice, ¿cómo no vamos a vivir, ¿cierto? Sabiendo lo que viene. ¿Cómo no vamos a vivir nosotros sobria, justa y piadosamente? Ahora, también, mirando hacia el pasado, hacia la cruz, el versículo 14, Tito 2:14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Lo segundo que tenemos que mirar es que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Pablo decía, yo por todas partes voy llevando delante de mí la muerte de Cristo. Siempre está pensando, Él murió por mí. O sea, yo debo vivir para Él. Tiene estas dos miradas, hacia el futuro y hacia el pasado. Y la Biblia nos enseña que Él murió para redimirnos, ¿cierto? Y esta palabra se usaba en la antigüedad para hablar de un esclavo que es comprado en un mercado y luego puesto en libertad. O sea, siempre ha habido personas buenas, de buen corazón. ¿Entiendes? A pesar de que la historia del mundo hay mucha maldad, pero también ha habido gente que hace cosas buenas. Y había gente que compraba esclavos sabiendo que a lo mejor los iban a matar, que los iban a abusar, que iban a hacer muchas cosas con ellos. Los compraban y los dejaban en libertad. Y al hacer esto se usaba la palabra redimir. ¿Me entiendes? Dios nos compró a nosotros por el precio de la sangre de su Hijo y nos redimió y nos dio esto. Entonces, pero dice también, para purificarnos, dice que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Un pueblo propio celoso de buenas obras. Y esa es la última lámina, que nosotros debiéramos ser celosos de buenas obras. Jesús tenía 12 discípulos, ¿cierto? Uno de ellos era conocido como Simón. ¿Saben qué es? No, ese es el otro Simón. Simón el celote. Simón el celote. ¿Sabe lo que la palabra celote significa? Celoso. Celoso. Y Pablo usa esa palabra, celote, cuando dice, yo era mucho más celoso en otro tiempo por
no recuerdo el versículo exactamente, pero dice, por la doctrina de mis padres, ¿cierto? Siendo mucho más celoso, era muy celote, ¿cierto? Y ahora lo que el Señor lo hizo a él, lo cambió, lo transformó en un proclamador, ahora celoso de hacer la voluntad de Dios, deseoso. Ahora, mire qué interesante, porque los celotes podríamos decir que en ese tiempo del Señor Jesucristo ellos luchaban en contra de los romanos para liberar a Israel de la ocupación de Roma, ¿cierto? Hermanos, uno puede saber que una persona es sincera porque expone su vida. Qué interesante eso. Porque esas personas creían en la liberación de Israel y por lo tanto estaban dispuestos a arriesgar sus vidas con el propósito de lograr este objetivo. Cuando nosotros decimos somos celosos de Dios, somos celosos de su palabra, de su evangelio, significa que nosotros estaríamos dispuestos incluso a poner en riesgo nuestras vidas para que otras personas escuchen el evangelio. Cuando yo solamente estoy buscando mi comodidad, en realidad no soy celoso. Ya no soy celoso de buenas obras. Entonces nosotros debemos ser celosos de buenas obras, porque ese es el objetivo de la gracia del Señor. Vamos a orar para concluir. Padre, te damos muchísimas gracias por la bendición de tu palabra, Señor. Gracias porque tu motivación para salvarnos se origina, Señor, en la esencia de lo que tú eres. Tú eres amor, Señor. Y el amor no es indiferente al sufrimiento ajeno. El amor no puede mirar para otro lado cuando una persona está sufriendo injusticia, sufriendo necesidad, sufriendo por una adicción, por una enfermedad. No podemos ser indiferentes, Señor, si nosotros compartimos tu naturaleza. Tú, Dios, nos viste a nosotros en gran necesidad y tu amor te motivó a enviar a tu Santo Hijo Jesucristo para salvarnos. Señor, el medio que has usado es tu gracia, es tu favor inmerecido para cada uno de nosotros, Señor. Pero tú tenías un propósito, Señor, enseñarnos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Tenías también el objetivo, Señor, de purificar para ti un pueblo propio, celoso, Señor, de buenas obras. Y te ruego, Dios, de que la gracia tuya en nuestras vidas no sea en vano, sino que nos transforme, Padre Celestial, de tal manera que podamos ser como aquellos que arriesgan sus vidas, Señor, para llevar tu evangelio a otros lugares. Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Esta mañana rogamos, Señor, que cada uno de nosotros pueda rescatar algo, Señor, que le sirva para crecer y tomar decisiones que lo lleven, Señor, a ser parte de ese pueblo purificado, celoso de buenas obras. En el nombre de Cristo oramos y damos gracias, Señor. Amén.